Bueno, la presentación de ahora está orientada a este tipo de análisis. Es en el terreno del conocimiento. Al fin de cuentas, parte de la representación, el conocimiento es una representación, nada más que con ciertas características. Y aquí es donde empiezan las restricciones. De hecho, virtualmente todo lo que comentamos antes vale para el conocimiento en términos generales. Pero una vez que nos metemos a la estructura interna del conocimiento, empezamos a ver las diferencias. Bueno, esa es la definición básica para hablar del problema epistemológico, dado que cualquier otra forma de acceso a la realidad que no sea de conocimiento, pues no tiene estas restricciones. Entonces es cuando uno puede decir lo que quiera, como quiera, donde sea y demás, y vive feliz. Pero aquí ya, pues también vive uno feliz, pero le hacen sus momentos difíciles a veces. Uno tiene que meterse en una estructura de pensamiento, de operación, de procedimiento, etc. Entonces aquí el sujeto-objeto, aquí el sujeto es la persona, ya no es el sujeto gramatical de la vez anterior. Y si no se hacen las cosas, pues no hay nada que se pueda hablar de conocimiento. O sea, uno podría estar muy reflexivo viendo el panorama, cualquiera que este sea, y se hace una representación. Y va a depender mucho de que está viendo el panorama, ¿no? Entonces, esa representación existe. Pero ahí todo ese proceso reflexivo, como pueda ser, no necesariamente genera conocimiento, excepto en sus formas más elementales. O sea, ahí hay algo que no sé qué es, pero parece una flor, aquí hay algo que sí es flor, ahí hay un pájaro, o sea, cosas visuales, auditivas. El conocimiento, pues de plano, está más profundo que eso. Entonces, esta es la relación básica para todo ello, representacional o no. Y en el caso del conocimiento, pues es sustancial. Entonces, no hay manera de que uno aprenda si no hace las cosas. Por eso hablábamos de las cuestiones deliberadas. No solamente es cuestión deliberada de enunciar, sino es cuestión deliberada de querer conocer. Si uno no quiere conocer, nunca va a conocer. Salvo las cosas que se le atraviesan a uno por enfrente, que uno oiga, lea, etc. Pero si no quiere uno conocer, nunca va a conocer. A menos que otra vez estemos en un plano muy superficial. Y por otro lado, este conocimiento ahora exige ser interactivo. Todavía en representación nos podemos dar el lujo de no platicarle a nadie lo que vimos, no hablar de eso y no hablar casi nada, y de todas maneras nos vamos a estar moviendo con esas representaciones. Si es que hablamos, se va a incluir. Pero aquí ya no nos podemos dar ese lujo. Aquí tenemos que hablar, si no el conocimiento parece que es individual, pero pues no es así. Tiene que estar interactivo, discutido, criticado, alimentado, etc. Entonces siempre hay no solamente acción de la persona, sino interacción por necesidad, si no, no ocurre. Entonces si uno no lo hace, que generalmente es queriendo, no se logra. Si uno lo hace a fuerza, pues salen las cosas que salen. O sea, que uno aprende ciertas cositas y va haciéndola en la escuela, es un estudiante de 9 a 5, pero no entendió, ¿no? Y bueno, el conocimiento se produce por estas 4 maneras: percepción, memoria, intuición y razonamiento, que no están secuenciadas. Cualquiera de ellas es inicial. O sea, precisamente desde Kant, cuando su discusión con Hume, planteó que la percepción no es la generadora del conocimiento. Y bueno, desde ahí se ha adoptado esa postura, Piaget la retoma mucho en términos de la postura inicial kantiana constructiva, y de ahí ha surgido todas las otras versiones de la misma problemática, Dewey, Vygotsky, en fin, siglo XX y hasta ahora. Incluso hay versiones del proceso constructivo. El problema es complejo y seguirá habiendo, me imagino, pero hasta ahora el acuerdo epistemológico es que no hay otra forma de generar conocimiento y construirlo, reconstruirlo, cambiarlo y hacer todo lo que uno quiera con él, si no es por esas 4 vías.
Entonces, si uno no se acuerda de algo, pues difícilmente va a conocerla. Conocía algo al respecto, pero no puede alimentarlo si ya no se acuerda de eso. Y si no tiene esas hipótesis, que se llama intuición, porque él es el nombre que le dio Kant y hasta ahora, que son hipótesis. Y realmente la mayoría de nosotros operamos en la vida diaria, toda la vida de nuestra existencia, además con hipótesis. O sea, las cosas nos parece que son, creemos que son así, tal vez sea así, y nos la pasamos todos los días. Entonces, está bien, es problema representacional. Operamos con creencias, con ideas que quién sabe si tengan alguna base, y mientras no haya contradicciones, pues seguimos con ellas. Pero cuando hay problema de conocimiento y decimos, me parece que esto está muy adecuado, como se dijo hace un momento, la pregunta que sigue es, ¿qué es lo adecuado? No, pues es porque va siempre antes que el otro. ¿Por qué va antes que el otro? ¿Cómo va? ¿Quién lo puso? ¿Qué lo genera? Entonces siempre hay preguntas, el conocimiento siempre surge con preguntas. Si no hay preguntas, pues nada más parece haber un proceso asimilatorio, y ya sabemos que también está muy complicado, porque uno terminaría repitiendo eso, no tiene otra estructura. Entonces requiere la acción de la persona más que la sola asimilación. Y esas son las 4 vías. Por supuesto se da en esos contextos. Y tenemos, depende cómo nos relacionamos con la realidad, generamos una de las dos maneras, sea informal o formal. El formal pues, es lo que se conoce como científico, sea en sociales, humanidades o en naturales o en matemáticas, y tiene esas características. Lo tácito es lo que ya suponemos, ya ni siquiera es hipótesis, está tácito, dice, ¿no? O sea, está supuesto. Se supone que todo el mundo entiende, y se supone que uno entiende, uno mismo. Y es experiencial porque depende de la experiencia. Yo lo vi, nadie me lo contó, yo estuve ahí, yo lo oí, yo lo leí, me lo platicaron, lo discutimos. Entonces estamos hablando de nuestra experiencia, no de conocimientos sobre la realidad. En un sentido hasta parecería que es esta manera que comentaba la profesora de que la mayoría o los chicos a los que se refería hablan de sí mismos, ¿no? Sin tomar en cuenta al otro. Así es, cuando es experiencial se habla de sí mismos. Y en ocasiones cuando el otro nos dice, no, pues yo también lo viví, sí, pero no estuviste ahí todo el tiempo. Sí, pero no te fijaste. Sí, pero cuando te fuiste a tu casa no lo aplicaste. O sea, seguimos hablando de nuestra experiencia. Bueno, es el conocimiento informal. Y así vivimos aparentemente bien, mientras no nos tengamos que enfrentar al conocimiento formal. Entonces seguimos con conocimientos informales porque la gente conoce y tiene procesos cognitivos y también hace deducciones no muy adecuadas, tiene razonamiento no muy adecuado, percibe no muy fino, en fin, todo es ser humano, es Homo sapiens, pero no tiene todas las restricciones que tiene el formal, que son estas. Si no hay teoría, no hay conocimiento formal, y es un problema, porque hay que producir teoría para decir que es conocimiento formal. Ahora, ¿cómo se produce? Y si es coherente o congruente. Coherente es la estructura interna a nivel lógico-conceptual, y la congruencia es la relación con la realidad. Entonces, tiene que haber y referencia a la realidad. Si hay hipótesis, pues se tienen que trabajar. No importa si se llaman experimentales en una ciencia, si son puntos de discusión en otra. Es lo hipotético que uno tiene, que sería las intuiciones. Y si no hay hipótesis, no importa, hay que conocer esa realidad, las realidades que nos interesen. No podemos conocer todo. Ni siquiera de lo que nos interesa podemos conocer todo, como habíamos dicho. Pues es la relación con la realidad, pero en su contenido hay de estas dos maneras que ya conocemos, ¿no? El declarativo y el procedimental también. O sea, el procedimental, el conocimiento procedimental no es hacer cosas. El conocimiento procedimental es saber hacer las cosas. O sea, yo le pico aquí a la computadora y me sale esto. Eso sé hacer. Sé qué estoy haciendo, le llamo teclear. Más superficial no puedo ser, ¿no? Más vago no puedo ser. Porque el que sabe de esto va a decir teclear. Pero eso no es teclear. Entonces, es el saber decir que comentábamos antes.
pero respecto de hacer. O sea, no es no solamente saber a nivel declarativo cómo se dice que se hace. Sí, porque yo puedo saber cómo componer una llave tipo plomero, porque ya me lo dijo el plomero. Y hasta me dijo, no le apriete así, hágale así. Pues ya sé cómo se hace según yo. Pero eso es declarativo. Y si me hacen una prueba de cómo se compone una llave, el problema del agua en una casa, pues yo digo eso que dijo el plomero, estoy actuando como los estudiantes que ustedes dicen. Repiten porque uno tiene más bases. Esas declaraciones no es conocimiento procedimental. Conocimiento procedimental es hacerlo sabiendo lo que uno está haciendo. ¿Okay? O sea, aquí es un problema porque luego se confunde con aquello que se llama ser práctico, ¿no? Que a veces ser práctico en el extremo es no quiero pensar, nomás quiero hacer, ¿no? Díganme cómo hacer o cosas por el estilo, en el extremo. Y muchos caemos en eso porque parece como que fácil. No se necesita entender para hacer cosas, aparentemente. Bueno, si ustedes dicen, hago investigación, sí se necesita entender ciertas cosas para hacer la investigación. No se puede hacer. Entonces hay niveles del hacer muy complejos que requieren entender y este es el conocimiento procedimental. Bueno, aquí está el conocimiento formal, que es eso, siempre se origina con una creencia, porque siempre se origina hasta con intuiciones, que son las hipótesis. Y las intuiciones no salen de la nada, salen de lo que uno sabe, salen de las representaciones que uno tiene. Dado que no tiene un conocimiento, pues quiere tenerlo. Entonces, si se imagina cosas vía representacional y entra en el terreno de la creencia, si se formula más adecuadamente, en una hipótesis decente. Y eso da el conocimiento formal. Siempre creencia, pero con esa cualidad. Entonces el conocimiento formal siempre es previo el informal siempre es previo al formal porque está lleno de creencias, que son las intuiciones en el mejor de los casos, relativamente estructuradas como hipótesis. Pero el conocimiento formal parte de eso. Y en el momento en que ya lo llamamos formal, empieza a operar todas las restricciones. Ya no hay un momento más difícil, más difícil, más difícil. O sea, de inicio requiere todos estos criterios. Y nuestras modalidades informales ya no las pueden sostener. ¿Por qué te compraste esa plancha? Ha de servir, ¿no? Y uno la compra, confiando en que va a servir. Y sirve, qué bueno. No, ¿ya viste? Yo la uso, ya lo sé. Claro que ya lo sabes. Eso es conocimiento informal. ¿Por qué sí sirve? ¿Cuándo sirve? ¿Qué requiere? ¿Qué pasa si no sirve? No, tampoco. Yo quería planchar nada más. Entonces, estoy en informal. Ahora, si yo ni siquiera sé eso, más difícil ponerme a pasar al conocimiento formal. Porque ahí no me van a decir cómo planchar. Me van a decir cómo funciona el objeto para cuestiones caloríficas, energía, y bueno, no, yo nomás quería planchar. Quería ser práctico, ¿no? Y sé hacerlo, y sí, se le hace así, se le presiona así, se conecta así, y si no lo haces, todo eso sé, es informal. ¿Por qué? ¿Cómo ocurre? ¿Qué características tiene? Que dependan de una teoría. Eso déjaselo a los bioquímicos, a los ingenieros químicos, a los no sé quién, ¿no? Entonces, hay un momento en que se pasa lo que los psicólogos llaman el umbral, ¿no? O sea, pasas a una dimensión en donde ya lo que digas, que se supone que sabes, tiene requerimientos. Y ya no solamente discursivas per se, sino con todo el conocimiento que viene atrás. Y entonces se tiene que responder a estos elementos. Debe tener consistencia lógica las razones que yo dé. Por supuesto que operan a nivel informal. De que, claro, estoy planchando, no estoy haciendo sándwiches. Muy lógico, ¿no? Pero debe tener una coherencia interna de todo lo que se diga al respecto y no debe haber contradicciones. En la teoría científica, no importa la disciplina, campo, ámbito, lo que ustedes quieran, no se valen las contradicciones. Si uno se las produce, pues se pone crítico, está muy bien. Y si uno se las exigen, se ponen críticos, pues también está muy bien. Porque no se permiten las contradicciones.
Y ese es un punto central en este problema epistemológico, porque el conocimiento formal lo exige desde el primer día que uno dice que está haciendo conocimiento formal. No es, bueno, un día lo resuelvo, no. Tienes que resolverlo, si no, no puedes decirlo, no puedes exponerlo, no puedes publicarlo y nadie te lo va a aceptar, porque ya está planteado. Bueno, entonces viene el proceso de construir todo eso. Y bueno, están los métodos que se utilizan de investigación. Y por supuesto tiene que haber una referencia a la realidad, si no, ¿de qué está hablando uno, no? Y la referencia tiene que ser congruente. Entiendo, y ustedes lo saben, que es un problema de interpretación, lo vamos a ver más adelante, pero esa interpretación tiene que hacer la conexión entre lo que yo estoy planteando conceptual y teóricamente con la realidad misma. Entonces el conocimiento formal, hay un momento en que ya no cubre estos requisitos. Entonces por eso la diferencia, si no sería conocimiento en general. Ahora, el conocimiento formal interviene en el problema paradigmático, que si bien tiene referencias teóricas, uno cree en eso. Suponiendo que uno lo haya hecho, porque es la exigencia, no que se lo hayan dicho, ¿no? Que luego el gobierno nos dice, desde hoy todos son, yo recuerdo hace 30 años, todos son piagetianos, el modelo educativo es piagetiano, ya soy piagetiano. 10 años después, ahora todos son vygotskianos, socioculturales, yo soy. Bueno, lo único que sé es que me dijeron, no sé nada de eso, ¿no? Entonces, si es forzado, no se construye conocimiento. Entonces el problema es ese, que el conocimiento se construye con base ahora no solamente en la experiencia, que es el problema del conocimiento formal, sino se construye con la experiencia, porque debe haber congruencia con la realidad, pero vía métodos y teoría. Y si no, pues no hay conocimiento formal. Pero tú tenías un... Sí, bueno, lo que yo pensaba es en la educación. Cuando nosotros estamos trabajando en la ley, decimos que los chicos tienen que reconocer el hecho educativo en educación formal, no formal e informal. Entonces cuando ellos preguntan, bueno, o cuando decimos, bueno, vamos a trabajar la educación no formal, como la educación formal, y cuando preguntamos de la informal, les decimos, bueno, es todo lo que aprendes en la familia sin necesidad de que te digan un método para hacerlo. O sea, no te dice tu mamá cómo lavar los trastes y todo eso, a partir de un procedimiento explícito, sino que tú lo vas aprendiendo en el momento en el que vas acercándote a tu mamá, vas aprendiendo. O sea, no hay, digamos, explícitamente una pregunta de por qué lavar los trastes y todo eso. Pero yo me quedo con la pregunta de los saberes que no son, por ejemplo, de las comunidades que tienen ciertos saberes, que tienen ciertas formas de ver el mundo, y esos conocimientos como los estamos catalogando en ese sentido. Claro, en el sentido estricto, el saber es saber el mundo. Es un término genérico, ¿no? Yo sé cómo apagar, afortunadamente, la luz, que uno no está apagando la luz, uno le baja el botón y se desconecta la energía, entonces ya no hay luz. Pero uno no sabe eso, uno dice, yo sé apagar la luz. Y vivo feliz porque no gasto dinero, y cuando quiero prender la luz la prendo, y cuando no la apago, y cuando se me olvida regaño a medio mundo porque no está prendida. Eso sé. Eso es saber. Ahora, yo puedo dar una explicación teórica de las modalidades educativas que no me preguntes a mí. O sea, si yo plancho y prendo la luz, no me pidan más. Pero dar esta explicación bajo estos requisitos, entonces ya está en un conocimiento formal. Ahora, estoy hablando de los problemas formales en términos del contenido del conocimiento. Lo formal o informal es el problema del conocimiento, no otro fenómeno social. Puede haber gobierno, fenómeno social, perdón, que es formal o informal. O puede haber alimentación, formal, informal, quién sabe qué más haya. Este es conocimiento. Y el conocimiento informal se le conceptualiza de esta forma, y al formal de esa forma y al informal de la otra. Ahora, dicho eso, los saberes son conocimientos.
y entran en el carácter informal. No fueron investigados, no fueron criticados, simplemente son vividos, otra vez la experiencia. Y además, de acuerdo a los que viven con ello, resulta que les funciona, ¿no? O sea, yo sé que si le digo a mi hijo que no venga después de las 3 de la mañana, y si se va a tardar un segundo me mande un correo, un mensaje, es mi saber. Y sé que él me va a mandar ese mensajito. Eso no es nada científico. ¿De dónde salió que hay una teoría de la comunicación padre-hijo que diga que a cierta hora debe responder de esta manera? Nunca. Y funciona, porque si no me vuelvo loco y él quién sabe qué haga, ¿no? Bueno, se vuelve loco porque su papá está loco, pero nada más. Entonces, los saberes pueden ser formales o informales, ¿no? Y los informales, pues son los saberes que no pasan por esos criterios. Sí. Bueno, entonces, sí. Al respecto, yo creo que sería la diferencia, por ejemplo, se me ocurre hablar de los mayas. Ellos tenían la tradición, la costumbre de hacer un alargamiento de las cabezas, que yo realmente no sé por qué, pero bueno, es una tradición. Eso podríamos pensar que es un conocimiento, un saber informal. Pero a la vez tenían estudios muy avanzados astronómicos que les permitía predecir ciertos movimientos del Sol, de la Luna, etcétera, etcétera. Y ahí entraría el conocimiento formal, ¿no? O sea, es la diferencia entre la tradición y un conocimiento construido de manera sistemática. Pequeño problema, el conocimiento científico también tiene tradición. Entonces no es el factor de diferencia. Pero bueno, sí, la cosa se empieza a complicar el asunto, pero vamos. El factor de tradición no es diferencial entre formal e informal. El formal es tradicional hasta que alguien dice no, hay que hacer otra cosa, etcétera. Y el otro también hasta que alguien diga otra cosa, ¿no? Entonces no es factor de diferencia. Todos los conocimientos previos antes de la revolución copernicana no pasaban por estos criterios. Y eso no quiere decir que estuvieran mal o que no funcionara el mundo. Pero no sabían cómo ni por qué sucedían las cosas. Que ese es el punto del conocimiento formal. Bueno, entonces volvemos al problema conocimiento, a ver si lo vamos aclarando un poquito. Y va al problema de las representaciones. Ahorita este es el más fuerte, el central, el realismo interno, que consiste en estos componentes, en donde la realidad siempre se interpreta. Y la interpretación es una asignación de significados. Entonces la asignación de significados quiere decir que uno tiene el significado y se lo pone a una realidad novedosa, nueva, o que ya conoce. Pero si es nueva para conocerla, quiere decir que ya sabía algo que le está atribuyendo a esa realidad. Y esa es la interpretación. Lo que uno conoce de nuevo son los fenómenos sociales o los fenómenos naturales. Y sobre ellos es que uno interpreta de acuerdo a lo que ya sabe. Y claro, a la hora de interpretarlo y decir, por lo tanto siempre va a estar el otro que esté en esta tesitura y va a decir por qué y cómo. Porque si nomás me cree, pues ya la hice y que bueno, pues ya seré investigador titular C y nadie se dio cuenta, ¿verdad? Y no, bueno, ojalá fuera así. No, todo el mundo es por qué no y no sé qué, y esto no aparece y eso no está claro y todo lo que se discutió. Entonces hay estos requisitos. El realismo interno plantea eso, que esta es una interpretación. O sea, no conocemos de la percepción para llegar inmediatamente al conocimiento. De hecho, ya con la historia tenemos muchas interpretaciones, unas inventadas. Unas no son correctas, unas son confusas, unas son espantosas, unas tienen todos los adjetivos, bonitos y feos. Pero esas interpretaciones son significados. Y entonces uno asigna esos significados a las realidades a las que uno se encuentra. Y si uno está pasando por la vida y uno ve una cosa rara ahí azul, dice, ha de ser un nuevo poste. No era, pero a mí se me hace. Bueno, entonces, mientras nadie me diga nada, pues ya la hice. Y además, ¿a quién le importa que yo diga que es un poste? Pero cuando yo voy aquí y digo, esta tiene una estructura de una resistencia, porque vale de la base y que no que sale, no sé qué, va a decir el ingeniero, oye, ¿de qué estás hablando?
No, así no es, esto se va de acuerdo a su verticalidad, quién sabe qué. No, pues ya no. Entonces, ¿por qué? Porque el que sabe siempre me va a decir la interpretación que tiene en ese momento y digamos, a mí me ve como que no sé, ¿no? Y como dije yo, pues ¿cómo no? Si estoy viendo es verde. No, pues sí, es tu experiencia, pero explícame cómo está hecho esa cosa para que sea verde. Bueno, entonces esa interpretación entonces, que son significados, es epistémica. Y bueno, pues se va renovando porque por eso hay nuevas ciencias, nuevas teorías, nuevas explicaciones, nuevo todo. Son por supuesto esos significados atados a estructuras lógicas, porque se va a pedir coherencia. Ya no puedo tener conocimientos sueltos sobre un cierto asunto. Pues claro, uno puede tener conocimientos sueltos de todo, pero si uno dice que sabe de algo, pues tiene que saberlo a profundidad. Entonces se va a empezar a generar unas interpretaciones que deben estar conectadas lógicamente. Y ese es un problema de coherencia, ¿no? Una vez en una fila de un procedimiento administrativo, pues yo no entendía la hoja para llenarla, como todas las buenas hojas administrativas, que uno ni idea, ¿no? Y es un homo sapiens y ya pasó por la primaria y pues nomás no. Entonces ya sabe la gramática y la sintaxis y todo eso. Y le digo a la señora, oiga, aquí dice que ponga no sé qué cosas grandes, ¿no? Pero acá me dice que nada más ponga las verdes, ¿no? ¿Que no hay verdes chicas también? A mí se le decía, no, dice, pues es lógico. Lógico. Ah, está bien, ¿cuál es la lógica, no? Nos metemos a la realidad de la señora. A veces, como le han dicho a un candidato que anda por ahí, usted vive su realidad, claro, ¿no? Es un problema porque se supone que la compartimos de alguna manera, son significados vivenciales. Para efectos de, estoy inventando lo que me dijo, que si no, sería hablar mal de esa persona. Pero entre grande y verde, pues no hay relación. Las cosas grandes no tienen por qué ser verdes y las verdes no tienen por qué ser chicas o... Es lógico, dice, si dice aquí verde, ponga las grandes. Gracias. Y le digo, por aquello de las dudas de que yo soy estudiante, que no entiendo las clases que me está dando la señora y además me va a evaluar porque lo va a llevar con el que firma y no lo va a encontrar correcto. Era un proceso educativo de 3 segundos. ¿Así está bien? Sí. Pasé el examen. Qué felicidad. No sé nada, pero pasé el examen. Y la lógica no la entendí. Pasé el examen. Bueno. Pues esa lógica no es la que opera aquí, ¿no? No puede haber lógicas particulares, personales, ni comunitarias, ni nada. Es un problema de interacción social. No es de que es la lógica de los rusos y acá la de los peruanos, si hacen conocimiento científico. No importa si es en pedagogía o en física. Las diferencias son de la realidad, no del conocimiento. El conocimiento está interpretando la realidad. Y va a decir, sí, apliquen la teoría mexicana ahí en Perú, porque es magnífica, nada más tomen en cuenta que el pueblo aquí no sé qué, ¿no? Claro, son ajustes. Bueno, entonces el problema de la interpretación epistémica, que tiene que ser lógica, eso es histórica, desde que planteó Kuhn incluso para la física, y ahora se acepta en todas las epistemologías. Y está el problema de la razón y la experiencia. O sea, van juntas. Ya no es solamente la experiencia personal del individuo, que es la marca del conocimiento informal. Yo lo viví y no me digas que no es cierto. No, pues no te digo, porque además vas a pegar, ¿no? En cambio, en la escuela ustedes no pueden decir eso. No le pueden decir a un alumno, así es porque yo lo he visto. Eso díganselo en el café, para que vean qué bueno es el café, ¿no? Sin meterse al problema de la química, o la física o biología del café. Nada más digan que está bueno y que lo vivieron y que no se han muerto por tomarlo, ¿no? Entonces, se requiere esa unión de razón y experiencia. La experiencia ya es individual, hay investigadores individuales, pero pasa por el factor metodológico, que es el criterio del procedimiento, ¿no? Método de construcción. Ya no es porque yo lo vi. Habrá visto en un experimento para los efectos de las ciencias naturales, pero no es yo lo vi. La pregunta que sigue es, ¿qué viste? ¿Cómo lo viste? ¿En dónde estaba? ¿En qué momento? No, nunca acaba.
Entonces, razón y experiencia van juntas. No quiere decir que la gente que no tiene conocimiento formal no use razones, por supuesto, pues es Homo sapiens, pero las usa centradas en la experiencia. Bueno, la versión que era previa a esta era la del realismo externo, ¿no? Y que es muy propio del conocimiento informal. E incluso el mundo está ahí. Y yo lo hago ahí. Y yo lo veo. Y yo lo oigo. Y yo lo conozco. Y a mí no me gusta. Está ahí. Y en el conocimiento formal se entiende que uno es parte de esa realidad. Y todo lo que diga pues está afectando a uno. Bueno, esas son las otras versiones epistemológicas que junto con o apoyan al problema de la interpretación, el realismo interno. Poco hablamos de la representación, el conocimiento científico en cualquier disciplina es representacional. Y tiene estas dos características. La relacional es un problema holístico, pero a la vez lógico. El problema holista pues es esa globalidad, el relativismo, o sea, ya no hay cuestiones ni finales ni únicas. Y cuando hay diferencia se tienen que aclarar, y si hay contradicción, con mayor razón. Porque habiendo contradicción ya no se acepta una de ellas, o puede ser que ninguna. Y bueno, pues es sociocultural en la medida en que es histórica y social. Así que es una construcción simbólica con todas las características para llamarlo conocimiento formal. En el campo educativo, en la arquitectura o en donde cualquier tipo de conocimiento que querramos llamar científico. Tiene claras estas formas cognitivas de operar de todo Homo sapiens. Las personas describen, las personas explican, dan ejemplos, todo el mundo. Pero en el conocimiento formal tienen una estructura. Y aquí sí se exige que si uno va a explicar, sepa de qué esté hablando. En este momento la explicación requiere haber descrito la cosa que se quiere explicar. Si no se describió en los mejores detalles, la explicación está complicada. Y eso sucede porque la realidad, en el caso nuestro, con mayor razón, en el caso de la realidad social, es muy dinámica, está cambiando todo el tiempo, más que parece que no cambia, ¿no? Todo sigue igual. La ciudad crece y sigue igual, nomás el tamaño cambia, pero todo lo demás no. El transporte hay más, pero no. Entonces parece que no hay cambios. Y en el campo de lo social, pues con mayor razón. Porque hasta efectos chiquitos como que no me tomé el café, pues me aguanta aquí, pero voy a ir allá de que no, es que no me dan café en esa institución, no tienen una política de servicio a los académicos. ¿De dónde saco todo eso? ¿No? Nada más produciría expresiones, discursos sin bases, solamente el hecho de que no tomé café ese día. Bueno, entonces aquí se requiere una explicación relativa a los actos descriptivos. Y esto que está aquí sí está en rojo. En descripción son los qués y en las explicaciones son los cómo o por qué. Aquí los cómo no es la forma, sino la manera en que los procesos ocurren. Si son secuenciales, si son causales, si uno está jerárquico arriba del otro, etc. No es, ¿qué es la educación? Bueno, pues es como una escuela. O es lo que hacen los profesores, o es lo que hacen los alumnos. Esas son formas de la escuela. Pero lo que interesa, de hecho, en el conocimiento formal, son los procesos por los que pasa o le pasan a lo que llamamos la realidad. Y bueno, yo he planteado siempre, y lo digo ahora, y no he encontrado otra explicación, que en educación en particular, que es el campo educativo en que estamos, no investigamos a las personas, investigamos procesos que realizan las personas, porque estamos hablando de actos y decisiones, o procesos que le hacen pasar a la persona, porque no todo es deliberado, para los procesos que ocurren a nivel social. Entonces, alguien más querrá investigar personas. Necesitamos a las personas, a las poblaciones, porque ellas son las que hacen el proceso educativo, es evidente, ¿no? Pero no investigamos personas, investigamos procesos. Entonces yo necesito saber qué procesos educativos genera o está metido alguien como persona.
Entonces describo el proceso y explico el proceso y entonces hago una teoría al respecto. Entonces, si digo sobre la persona, pues necesito ver qué procesos o características tiene para de ahí hacer una teoría. Y si digo es lo que hacen las personas en la educación, en las clases, pues, deciden los políticos que hacen política educativa, los administrativos, en fin, están haciendo algo respecto a lo educativo. Entonces, yo tengo que saber eso, problema de análisis institucional, por ejemplo, saber cómo está estructurada la institución, saber quiénes participan, qué dicen, cómo hacen, etc. Si puedo describir eso, entonces puedo explicar. No puedo explicarlo si no lo he descrito. Y lo mínimo que yo pueda decir que quise o pude describir, mi explicación será tan válida sobre eso mínimo. No puedo empezar a hacer generalizaciones, o usar otras cosas que no he descrito adecuadamente. Entonces el problema del conocimiento formal es muy exigente. No puede uno hablar, pues, para acabar rápido, que todos le critican a uno. No, ¿por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿A dónde? Bueno, pues, me pasa la gramática enfrente y no puedo responder, ¿no? Y uno tiene que responder. Si no, es como hacemos en las buenas reuniones de café donde resolvemos los problemas del país, ¿no? Y salimos felices, pero no se resolvió nada, ¿no? Bueno, entonces, además de la explicación, el otro nivel que fue el originador fue el de la realidad misma. Entonces de ahí salieron los conceptos a nivel descriptivo, salieron los conceptos a nivel explicativo, salieron las teorías, por supuesto que tiene que hacer referencia a esas realidades. Entonces es un nivel que no se llamaba ejemplo cuando se quiso estudiar, pero una vez que se describe y una vez que se explica, se busca como ejemplo de eso que se describe y de eso que se explica. Entonces, parece que la ejemplificación es muy simple, pero el conocimiento formal es muy compleja porque requiere saber de la explicación y requiere saber de la descripción. No puedo dar ejemplos indiscutibles gratis. En cambio, por supuesto, si me preguntan qué es un sistema de transporte público, pues yo digo, claro, el metro, ¿no? Y todo el mundo dice, no, por lo menos sabe eso, qué bueno, ¿no? Y es cierto. ¿Qué es eso? ¿Quién sabe? ¿Por qué sistema? ¿Por qué es público? ¿Porque todos nos subimos? ¿O porque depende de la política pública? ¿O porque está financiado públicamente? ¿Por qué? No me pregunten. Yo subo, lo uso, me bajo y estoy feliz. Me codeo con toda la gente feliz, ¿no? Pero no te ibas a comentar algo. Sí, a mí me surge una pregunta sobre todo este concepto del conocimiento formal e informal. ¿Se podría hablar de un sujeto más educado porque ya está en la dimensión de lo formal, puede describir, explicar y ejemplificar? ¿O puede existir un sujeto que tiene un conocimiento construido y formado a base de la experiencia, lo informal, y es un verdadero técnico experto en una situación, pero no describe, explica y ejemplifica? ¿Qué nivel de educación tienen los dos? Ok, hay una diferencia. Aquí voy a sacar el concepto de educación para no pensarlo como escolaridad. Sí, no. Primero, ¿no? Vamos a suponer que educación es, como decía Durkheim, es todo lo que pasa y que los adultos nos enseñan cómo vivir, ¿no? Bueno, entonces la educación es casi todo. Mientras yo aprenda algo, hay educación. Bueno. En ese plano, quitando la escuela, que es un problema institucional importante, vamos a ponerla aparte. El proceso informal también genera descripciones. Vamos, ya ni siquiera hablemos a nivel técnico, que sea un plomero, sino mi adorada tía que sabe hacer enchiladas, ¿no? Las ha hecho por 20 años. Claro, a ella no le digan que no le gustan, es un problema, pero están buenas, ¿no? Está bien, no nos estamos muriendo cada vez que nos la da, pero ni modo, ¿no? Ella sabe hacer enchiladas. Y después de 2 veces o 1000, no sé cuándo, porque pues, mi tía ya la conocí cuando estaba experta en enchiladismo, ¿no? Sabía cuáles tortillas, cómo doblarlas, el mole, esto y lo otro y aquello, y la estufa, y todo te lo dice. No es técnica ni nada, no es chef. Ahora ya escuela es chef, ¿no? Como esta tía, pues dice, no, pues sí sabe hacer enchiladas. Esa persona no está educada en ese sentido, no pasó por ninguna escuela.
Si lo ponemos en términos sociológicos, tipo Durkheim, por supuesto que está educada. Ya los adultos, alguien le dijo, oye, no pongas 3 tortillas juntas porque se te va a quemar. Y otra persona que no es el mismo profesor le dice, oye, no le pongas tanta sal porque a nadie le gusta, etc. Entonces su vida experiencial le hace saber, y además a nivel procedimental, que esa es la marca del conocimiento informal. No le pidas que te diga la proporción entre la cantidad de sal y la cantidad de aceite y el tiempo de cocimiento. No, va a decir la sal así, el aceite así, y el tiempo, pues nomás con que no se ponga noche, ¿no? Entonces, sin embargo, la sabe hacer. Entonces, sabe describir, sabe explicar y sabe ejemplificar porque somos sapiens. Todos hacemos eso, es proceso cognitivo. El problema, entonces, es qué pasa con el conocimiento formal, ¿no? En general, después de la Edad Media, conocimiento formal se aprende en la escuela, en universidades, ¿no? En general. Yo creo que 99.99. Porque si no, pues estaremos perdiendo el tiempo, 4 años de licenciatura, además de lo previo, que se supone que son básicos, y luego 2 de maestría, y luego 4 de doctorado, y luego un postdoc, y luego publicar para que te digan así, ya sabes. Pues se requiere algo entonces, ¿no? No nada más es simple certificación, por más que a veces parece. Entonces el conocimiento formal tiene estos otros requisitos que en general pasan por la escuela, de alguna manera, no importa si es curso, programa tipo que licenciatura o doctorado, o seminarios, en fin, hay modalidades escolares que sintetizan el conocimiento histórico para poder entenderlo en un curso, un poquito, en un programa, tal vez un poco más, o en todo el sistema. Que eso es lo que hace la escuela, sintetizar conocimiento histórico. Entonces nos dice de todo en 1 año, en 2 años, 3 años. Y a veces se necesita, ¿qué? 6 de primaria, 3 de kinder, 6 de primaria, 3 de secundaria, 3 de prepa, 4 de licenciatura, 2 de maestría, doctorado. Y uno no sabe nada, ¿no? Bueno, ese es el conocimiento escolar. Bajo esas condiciones también están educadas las personas y el enfoque es conocimiento formal. Porque en la escuela nos van a llegar desde el primer día, estos son los colores. Colores. ¿Para qué le ponen nombres si yo los uso? ¿No? Y luego en primaria ya nos dicen, los colores primarios son tales. Primarios. ¿Qué son de la primaria o qué? Estoy en primaria, en 3er año de primaria. Me están dando conocimiento formal. Desgraciadamente, por razones que luego ustedes me explican, nadie sabemos qué es eso cuando salimos de la primaria, ¿no? Pero bueno, nos están dando conocimiento formal. Y la escolarización se concentra en eso. Por supuesto, la escuela da conocimiento informal y da muchas otras cosas, ¿no? Pero en términos de esta discusión, esa es una vía para entrar a conocimiento formal. Bueno, entonces, ¿puedo seguir con esto o es sobre este mismo punto? Sí, sobre eso. ¿Puedo? Sí, sí, sí. A mí me pone en conflicto esto que estoy viendo y con el ejemplo que está poniendo, porque yo esperaría de mis estudiantes, por ejemplo, en este proceso de, a lo mejor, de formalización del conocimiento, yo esperaría que no se queden allí, sino que hagan el tipo de preguntas que usted está haciendo. Por ejemplo... Bueno, perdón, esta es la diapositiva 7, faltan 82. Okay, porque por algo muy común que tenemos en el diseño de la ley, por ejemplo, un video, ¿no? Observa el video y hace un comentario, una reflexión. Entonces lo que hacen es describir el video y yo les digo, bueno, yo también ya lo vi, o sea, no me lo tienes que repetir, vimos lo mismo, pero ¿qué reflexión te deja? Y entonces pueden explicar también, pero mi expectativa sería que ellos, lo que ellos ven, las claves, digamos, que ellos están encontrando en ese video, la relacionen con su experiencia, se pregunten cosas, y ese nivel es el que yo creo que está costando mucho trabajo. Pero bueno, perdón si me adelanté. No, es cierto, o sea, si uno quiere ser reflexivo, que es una manera amplia del pensamiento, pues puede reflexionar. El punto es a qué nivel o con qué propósito. Yo puedo reflexionar sobre las enchiladas de mi tía. Tendría que definir qué es una tía, si es conocimiento formal. O preguntarse por lo menos qué es.
Bueno, si no lo respondo, no tengo conocimiento. Entonces, si yo quiero entrar a conocimiento formal vía pregunta propia o de otros, yo tengo que definir qué es eso que llaman tía. ¿Qué tiene que ver con enchiladas? ¿Cuál es el proceso entre los dos? Y ya que hacen proceso para que se produzca enchilada, espero que mi tía aprenda también, no nomás se crea que aprende, ¿qué es ese fenómeno? Entonces, por supuesto, yo tengo que llegar a conocimiento al respecto. Si no me quedo con que mi tía hace buenas enchiladas, porque es mi experiencia otra vez, ¿no es cierto? Entonces, si yo no me pregunto más o nadie me pregunta, pues con eso me quedo. Ahora, si me ponen a reflexionar, tienen que darme claves, como dices, pues para ordenar un poquito ese pensamiento. Si no, yo digo, a ver, mi tía, no, pues siempre viene de azul. Digo, está bonito, ¿no? Pero no sé si ese es el punto inicial para discutir el fenómeno tía hacedora de enchiladas, ¿no? Entonces tiene que haber un proceso un poco más organizado. Ahora eso, si va a ser conocimiento formal, tiene que pasar inmediatamente por estos requisitos. Porque como lo comenté, todos Homo sapiens describe, explica y ejemplifica. Ese no es el problema. El problema es cómo lo ordenamos para que tenga estos criterios y llamarle conocimiento formal. Si no, es un problema. No se acepta hasta que quede claro. Pero, perdón, Félix. Son dos preguntas, una, no sé si fuera de tiempo, y la otra vinculada con los niveles epistemológicos. La primera va en cuanto a cómo aclarar o ampliar esto de la episteme como creencia probabilificada. Y la segunda tiene que ver con, dice Ruy Pérez Amayo que en la guerra de los ejemplos todos salimos ganando. Entonces, ¿por qué la ejemplificación como un nivel epistemológico? No sé si la interpretación o la predicción o el control. Estas formas como predicción o control, depende de la disciplina, ¿no? O el análisis, o las analogías, es el problema que está en el plano explicativo. Porque la explicación no solamente es causal, no solamente por qué. Es qué ocurre cuando, para efectos de café, cuando hierve un café. Son sus fases. Y si no hay esas fases, no hierve el café. ¿Qué ocurre cuando en un evento se prepara café? Pues hay que saber eso más el evento social de la preparación. Entonces, ahí no está explicando causas. Y en general, en ciencias sociales, a veces ni tiene sentido, porque como es estructural y como decía el documento, es multicausado y multicausal, pues uno puede estudiar causas específicas, pero sabe que están todas las otras. Entonces, no necesariamente es el propósito. Pero todo el mundo explica. Ahora, el problema que él explica es en esos niveles, cómo y por qué, aunque sea informal. Porque a veces uno explica y describe. El ejemplo que yo siempre pongo, oye, ¿cómo llego al Zócalo de la manera más rápida? Ah, te voy a explicar. Explicar. Estamos en nivel complejo. Aquí en la esquina pasa el Metrobús. Cuentas 40 estaciones, o por lo menos te fijas en una que se llama Juan Pérez, te bajas, caminas, como es muy preciso, 7 cuadras y media y llegas al punto. Gracias. ¿Me explico algo? Nada. No hay proceso. Me escribió una ruta para pasar del punto A al punto B, nada más. Bueno, así somos todos porque no tenemos claro el proceso, pero a veces sí explicamos. Aquí se plantea que debe estar muy claro que es una diferencia con describir, ¿no? Por un lado. Ahora, por otro lado, en cuanto a la prueba de verificación, tradicionalmente se hablaba, creo que va más atrás, ¿verdad?, de la episteme como una creencia justificada, ¿no?, que era un problema originado pues, en ciencias naturales y matemáticas, en donde la justificación la daba la teoría o la lógica, dependiendo del énfasis, ¿no? Como el asunto además es sociohistórico y sociocultural, quienes dan esa justificación pues no están ajenos al mundo sociológico, social, sociocultural, hay de todo. Lo peor que pueda pasar es que, como se dice en buen mexicano, metan cuchara que no debe, ¿no? Pero si son personas decentes y serias y operan con esta lógica, pues van a
justificar, como se decía antes, con base en estos criterios. Ya no solamente es en la lógica o en el método, es con toda la forma representacional que saben de acuerdo a esos criterios. Y entonces es muy probable que lo que alguien plantea efectivamente no, cumple los criterios, pero efectivamente represente a la realidad. Y entonces es muy probable. Y se acepta para publicar o se acepta, etc. Si no, no funciona. Porque eso es lo que ocurre, aunque la gente diga, no, yo busco si cumple con la teoría. Esto de hecho ya no se hace, y menos en ciencias sociales. Es si cumple con la teoría, pero si además el fenómeno, como lo están describiendo, efectivamente se explica para entender que la teoría está en operación. Ya no es el criterio como un examen, ¿no? Que yo sé lo que deben decir y les evalúo con eso, sino es todo el proceso de construcción de acuerdo a las propias representaciones de las comunidades académicas que están metidas en la evaluación del conocimiento, y entonces se determina que sí, vale la pena que se publique, ¿no? Y eso es lo que da la probabilidad. Este es el modelo de análisis proposicional que generamos para estudiar el conocimiento. Puede ser cualquiera, pero estamos interesados muchos en el conocimiento formal por su estructura lógica, porque se requiere. Como el conocimiento formal puede no tenerla, también se atrapa y se ve si tiene o no. Pero aquí en realidad estamos viendo cuál es, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de la epistemología, estamos hablando ya de conocimiento construido. Todo lo que ya se sabe de lo que se quiere estudiar, porque si está en proceso, pues todavía no es conocimiento. Se estará aceptando ciertas cosas, etc. Pero bueno, cuando hablamos de epistemología, para hacerlo sencillo, ya está construido. Hoy, a las 12:15, si decimos esto cumple cuestiones epistemológicas, ya está construido. Es un objeto teórico con los requisitos planteados y ya existe hoy. Dentro de 10 minutos alguien va a criticar, bueno, pues entonces se pone a analizar el asunto, ¿no? Y a ver qué sale. Pero mientras no pase eso, entonces es construido. En cambio, en la enseñanza siempre hay un proceso de construcción. Aunque uno diga las tonterías más grandes del mundo, son construidas, ¿no? La construcción es un proceso precisamente epistemológico que no califica si está bien, completo, incompleto o no. Lo que califica si está así es la estructura lógico-conceptual que estamos discutiendo. Pero el proceso mismo de construcción lo hacemos los Homo sapiens desde que antes de Kant, que fue quien lo planteó pues, explícitamente, ¿no? Solamente que las explicaciones previas eran de otro tipo. Y dice Kant, no, eso lo construimos, tampoco es de que partimos de la percepción y quién sabe qué, ¿no? No es un proceso derivativo. Bueno, entonces, así estamos cuando nos estamos educando, especialmente en términos escolares. Estamos en un proceso de construcción. Y bueno, entonces este modelo de análisis de discurso se mete a ese problema y para identificarlo dentro de como proceso discursivo, ve su estructura lógico-conceptual, entonces la organización conceptual. De manera que en conocimiento construido, que ya está aceptado, probabilificado, tiene una cierta estructura, compleja, chiquita, grande, difícil, lo que sea, pero ya está. Y el estudiante la está aprendiendo. Y pasa lo que dijimos, con sus representaciones atrapa una parte, atrapa otra, etc. Y eventualmente, si ocurre lo de siempre, pues va a ser una parte, está bien. La pregunta es si eso es básico o no es básico. Bueno, entonces todo eso ocurre bajo esas condiciones, ¿no? De acción que ya dijimos que si no hay, nadie va a aprender nada. Si no hay interacción no se fortalece y si no hay contexto, pues menos. Entonces el modelo de análisis proposicional define a las proposiciones como entidades construidas con estructura lógica y significados conceptuales. Entonces es una proposición. Y tiene sus componentes entonces. Está hecha de conceptos, está hecha de relaciones lógicas que los unen y entonces se generan estas proposiciones RC. Y luego subproposiciones porque están dentro de ellas. Por ejemplo, si vamos a poner, si nos interesa estudiar esta por alguna razón, bueno, hagan de cuenta que quieren interesarse en el segundo, CRC, ¿no?
Eso es una subproposición. Entonces siempre tiene estructuras CRC y en general son solo dos conceptos y en general solo una relación. Difícilmente son más de dos por la estructura misma de la claridad y coherencia lógica, y la representación, las relaciones sí podrían ser más de una, que es un texto complejo. El ejemplo de texto complejo tipo CRC son los textos de Piaget, que nadie entiende. Hay que ver como 40 veces un párrafo para entenderle porque él hace estructura CRC con 19 relaciones entre dos conceptos. Entonces está relacionando dos cosas y ya llevamos 2 páginas y no sabemos ni por dónde. Bueno, aquí estamos viendo en un texto las estructuras CRC bajo las condiciones que están apareciendo en esa construcción discursiva. Y entonces las subproposiciones son elementos internos a la proposición. Generalmente, como dije, C1, C2 y generalmente con una relación. Con todo eso, vemos el conocimiento formal del tema bajo estudio. En todo se aplica del asunto que uno quiere un criterio para el análisis que debe cumplir con todas las características del conocimiento formal. Incluso en ocasiones hemos reunido a expertos a que nos digan, oye, dinos la síntesis, lo básico de esto, etc. Si no, pues vemos sus referencias. Son referencias formales, todos estamos en el plano formal. Aquí ya no es de cómo creo que deba ser y qué se me ocurre escribir. Entonces siempre estamos con referencias, con las personas que las publicaron. Y eso lo llamamos, hacemos una síntesis de eso. Porque si uno se pone a hablar de un tema, evolución en biología, sexualidad para efectos de preparatoria, pues son temas grandísimos, no hay límites. Entonces, como se enseñan en un cierto grado escolar, pues no se le puede pedir a todos que sepan lo mismo en kinder, que en primaria, que en secundaria, que en doctorado. Entonces se ajusta a la población objetivo y se hace este referente criterio. Entonces un texto de media cuartilla, cuando mucho, y eso ya es muy grande. Es una síntesis. Entonces debe tener lo básico de lo básico. Aquí ya no hay de que yo quiero meter esas otras cosas y demás. Y entonces, además del referente criterio, se tiene el texto bajo análisis, que sería con base en una prueba, como dice su documento, a las personas involucradas. Y entonces, después de que tenemos toda la estructura de componentes en el texto criterio, pues querríamos saber si ese conocimiento sintetizado, hipersintetizado, pero planteado como correcto en el campo de conocimiento en cuestión, entonces queremos ver si esa estructura está presente en el texto producido por los estudiantes en la prueba. Entonces le pedimos los 3 niveles. El tema es tal, describe esa cosa tal. Ahora explícanos cómo, por qué ocurre eso. Ahora danos un ejemplo de eso. Y de hecho esa es la noción de concepto. O sea, un concepto, además del nombre, debe tener una descripción, una explicación, un ejemplo. Teoría cognitiva, no hay diferencia entre los niveles, pero en epistemología vimos que sí. Entonces los procesos están presentes, así que le pedimos que opere de esa forma, que es la que produjo el conocimiento de referencia. Y entonces hacemos un análisis subproposicional del criterio. Dijimos media página cuando mucho. Bueno, pues construimos las proposiciones y señalamos sus subproposiciones. Una vez que las tenemos, sale una lista grande, van a ver un tramo ahorita, y entonces se ve si el estudiante tiene elementos que en la interpretación del proceso, por nuestra parte, son similares, incluso hasta sinónimos, del significado que está en la estructura subproposicional. Entonces es una especie de escaneo, para usar el término moderno, de tomamos la respuesta del estudiante, la prueba, vemos su texto. Hay gente que nos escribe media página, hay gente que hace texto por atrás y nos pone dibujos, hay de todo. Ponemos su texto y vamos viendo en todo lo que dice si tiene una similitud con la primera subproposición del criterio, decidimos al respecto si la tiene o no, luego con la segunda y hasta el final. Bueno, entonces es el procedimiento y la valoración hacemos lo que dice ahí, 2, 1 y 0. Hay otros procedimientos que tenemos para el MAP, pero aquí estoy planteando el que va directo a su proposición. O sea, si no tenemos ninguna duda que se refiere a una tal subproposición, la primera, la segunda o la última, la que sea, le ponemos 2 puntos.
Si tenemos alguna duda o está incompleto, pues es 1, es el más fácil. Y si de plano decimos, no dice nada de lo que se pide aquí, se habla de todo buenísimo, pero no se pide esta. Ya vimos las 73 que debe haber, o las 30, las 40. Bueno, de esa una no dice nada. Dice algo, pero es otro, entonces esta no. Entonces 0. Y eso puede producir una distribución normal, entonces se puede estudiar en términos de la estructura lógica de la producción de las personas y de los grupos. Bueno, entonces con ese procedimiento, aquí hay un ejemplo. Entonces vamos a suponer que el texto criterio es ese que está ahí, y eso es lo que diría el criterio para efectos de si alguien quiere saber qué es el map. Como si fuera una clase de map, ¿no? Bueno, es esas 2 líneas. Entonces se analiza sus superposiciones, sus RCs, en el texto azul que está acá. Entonces vamos reconstruyendo las superposiciones, y como no es secuencial, en ocasiones el primer C ya estaba dicho desde antes. O sea, no es ir viendo pares consecutivos, sino es problemas de discurso, ¿se acuerdan? Problema de sintaxis, problema de lógica y problema de semántica. Entonces reconocemos las superposiciones y son estas. Por ejemplo, aquí este concepto primero de esta superposición 1-2 ya está dicho en la primera. Entonces lo reconocemos porque requerimos con qué se relaciona. Y resulta que se usa además todo eso para la siguiente. Porque decía, es un abordaje de tales características lógico y epistemológico. Entonces las tales características tienen que ver con las dos, definen las dos. Entonces aparece todo otra vez. Contenido lógico de la organización conceptual y epistemológico. Entonces está muy densa en 2 líneas porque todo está relacionado con todo. Entonces este es el criterio y este nos va a servir precisamente así como criterio de evaluación. Ya no es si yo creo que debiera ser importante, ni creo que debería ser esta parte, sino que sé que ese es el conocimiento, en el caso de que sea conocimiento formal, y entonces lo utilizo para de ahí ver si lo que produce el estudiante tiene referencia con eso. Porque si no, si esto es conocimiento científico aceptado, probabilificado y demás, pues ni modo que me digan que el map es una tortilla doblada en 2. Así, no, parece buena metáfora, pero no es eso, ¿no? La tortilla, ¿en dónde está la analogía? El doblez, ¿dónde está? No, entonces no te lo acepto. Entonces, ese es el punto. Ya no puede uno decir lo que uno quiera. Uno está con restricciones epistemológicas. Libertad de expresión, sí, pero no puedes decir mentiras. Y menos contradicciones, ¿no? Bueno, entonces, criterios, aquí están las superposiciones. Y ahora vamos a suponer que alguien recibe el curso, ya sabe qué es el MAP. Yo pregunté, ¿entendieron? Todos dijeron que sí. ¿Tienen preguntas? Todo el mundo me dice que no. Entonces, vámonos, ¿no? Pues qué más felicidad es esa. Bueno, pues por aquello de las dudas, y además la escuela me lo pide, hago un examen. Y en el examen, alguien escribe eso que está ahí. ¿Sí lo ven todos? ¿Suena bien, no? Debería corresponder, no en las palabras, ¿se acuerdan que es un análisis semántico? Si tiene similitud semántica. No en las palabras necesariamente las puede usar, ¿por qué no? Debería corresponder a este. No solamente en la idea general, que está en verde, sino a la estructura lógico-conceptual que está en azul. De hecho, nos podríamos dar el lujo en ciertas ocasiones de suponer que no existe una secuencia entre las superposiciones, porque ya estamos hablando de un problema de conocimiento abstracto, lógico, que está en la cabeza de las personas. Lo escribimos por decencia para poder darle un orden en la escritura, ¿no? Porque la sintaxis existe. Entonces, con esta respuesta, vemos el criterio nuevamente que está aquí a su izquierda, entonces vamos a compararla, ¿no? El MAP es un abordaje teórico y metodológico, punto. Como si no más fuera eso. Dijimos, vamos de una por una. Bueno, la persona habla del método, ¿no? No habla de teoría. Entonces, por lo menos ya de primera le faltó uno de los 2 elementos. No está completo. Y dice de análisis para estudiar conceptos. Es muy general porque se pide precisiones en cada una de las superposiciones. Podría ser que toque otras superposiciones, pero no la primera. Entonces, con su texto, pues se refiere a la parte metodológica del MAP. Le faltó una.
Y bueno, pues yo voy a reprobar a ese estudiante que no sabe. Ya sacó 5, ¿no? Debía darme todo, me da la mitad. Bueno, entonces en lugar de ponerle 5, le pongo 1 que está más decente, porque es en lugar de 2, ¿no? Le doy 1. Y luego dice en la segunda subproposición, si ese abordaje para estudiar contenido lógico. Volvemos al texto de la persona y la escaneamos sobre la subproposición 1-2. Teórico, ya nos había dicho, para estudiar, lo dice también, podría usar algún otro sinónimo o algo similar. Y estudiar conceptos. Mientras el chico o la chica en su texto no nos diga qué es un concepto, no sabemos qué es. Entonces, si no nos dice qué es eso en estos términos, pues está difícil que haga la relación con estos términos. Entonces no hay más que el mismo elemento metodológico previo. Entonces no saca 10, saca la mitad, saca 1. Bueno, así nos vamos con lo demás. O está incompleto o está ambiguo. Pero no está ni completo ni claro. Con sus propias palabras, insisto, no es de que repita. Además, el examen es imposible que se repita. Imposible, lo probamos ya de muchas maneras. Imposible. Porque no se le dice a la persona una definición, ahora dime qué es eso, ¿no? Sino pasa tiempo y se discute y de repente ya pasó todo el semestre y le llegamos con un examen como estos. Nadie se acuerda a este nivel de precisión. Bueno, esta persona en lugar de sacar 2 puntos en cada una, que es el máximo que se otorga, tampoco sacó 0, pues tiene idea, pues obtuvo 5 puntos de 10 posibles. Cada criterio tiene diferente tamaño de acuerdo a cómo se planteó y de acuerdo al número de subproposiciones, de acuerdo a cómo está construido, pues varían los puntajes. A veces son 70 puntos posibles, a veces son 10, a veces son 15. Bueno, la persona opera con eso, de acuerdo a lo que sabe, lo explica, genera discurso, nos da su estructura lógico-conceptual y vemos que su estructura no corresponde a lo que se acepta como conocimiento científico. Y entonces sacan un cierto puntaje. Ese puntaje está feo, ¿no? Porque es reprobado. En otros estudios donde estamos analizando unidades conceptuales y lógicas por separado, luego las unimos, pero por separado, las personas sacan casi siempre, es un promedio que hemos visto ya en no sé cuántos años, 20, como de 30%. Aquí sacó 50%, ¿no? 30%. Por eso es que las personas no entienden, porque no tienen los elementos conceptuales con los cuales operar para usar su lógica y su proceso cognitivo, en particular en este plano que está pidiendo. Pero en cualquier otro plano funciona igual. Aquí se pide que sea la descripción ligada a la explicación y ligada al ejemplo en estos niveles y no sé qué. En una conversación del diario, cotidiana, como se dice, no hay estos requisitos con esos órdenes ni con esos niveles. Pero la persona describe, explica, ejemplifica en el orden que quiera. Bueno, ahí no hay el requisito que se está planteando acá. Y bueno, pues si nos piden requisito no podemos ni vivir, porque cada vez que hablamos, oye, ¿cómo te va? ¿Qué quiere decir va? No. Pues no se puede, ¿verdad? De todo mundo entendemos qué quiere decir eso. ¿Y cómo responde uno? Bien. Sí, porque si dice mal, quiere decir que el otro no va ahora sí a preguntar. Hay claves semióticas y claves sociales, por supuesto, que están modulando esto. Pero si algunos son más filosóficos, se dicen, me va. No, ya no, mejor no le preguntamos. Porque si lo queremos saber, 3 horas para que nos explique qué quiere decir eso, ¿no? Bueno, entonces esa es la idea. Como ven, este modelo de análisis discursivo es así, proposicional, porque está anclado en estructuras lógico-conceptuales del conocimiento formal. Si se lo aplicamos a cualquier texto, pues es un poco injusto. El representacional detecta cualquier texto, incluso el predicativo que usamos en la mañana, pero capta los significados de cualquier tipo de conocimiento formal o no formal. Ahí no tenemos criterios de valoración. Aquí sí, porque según la escuela es necesario saber conocimiento científico, que vamos a otra vez al problema, ¿no? Porque si no fuera necesario, pues entonces denos un papel y ya sabemos cosas. Y la escuela dijo, no, tienes que demostrarme que sabes.
Y la demostración va con esos elementos. De saber que es un triángulo, de saber que es un círculo, y encima de todo calcular su diámetro y su radio. No, bueno, ¿qué nos están pidiendo? Si yo como con platos cuadrados, ¿para qué me piden que utilice un círculo? Bueno, la escuela pide esos elementos. Entonces, por eso el énfasis, en este caso, del conocimiento formal. Bueno, tenemos otro modelo que vamos a presentar el miércoles próximo. Yo no trabajo en la ley, yo trabajo en el sistema escolarizado y me parece que como mencionaba Imelda, o sea, mucho de las formas en que los estudiantes se comunican, analizan, porque tienen que analizar, pues tiene que ver cómo los hemos formado. En muchas ocasiones nosotros estamos pidiendo más de lo que les hemos dado, ¿no? Yo trabajo en el último año de la carrera y les pedimos a los alumnos que escriban, ¿no? ¿Qué les interesa investigar para hacer su tesis? Y les cuesta mucho trabajo. Entonces yo creo que habría que estar revisando desde qué estamos haciendo en educación básica, secundaria, bachillerato, para poder exigir este tipo de cosas. Y en muchas ocasiones, o sea, no existe como que esta formalidad en los maestros para que vayamos llevando esta secuencia, ¿no? De que el estudiante reconozca entre el conocimiento científico y el conocimiento tradicional o el saber de su guía, ¿no? Entonces, yo creo que toca reeducarnos a todos, ¿no? Desde los profesores de educación básica y todo lo que vamos viendo, porque es increíble que los muchachos ya estudiaron, pues no sé, preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, 3 años de la universidad y no saben plantear qué quisieran estudiar. Claro, no es trivial. Bueno, los estudiantes de doctorado, en la experiencia informal que yo tengo, ¿verdad? No hay teoría al respecto, tardan 1 año en plantear el plan de investigación. 1 año. En doctorado. Entran con un proyecto, que es un problema institucional como para que no entren así, de que yo más tengo ganas, no sé ni qué voy a hacer aquí, ¿no? Entonces piden un proyecto, está bien, pero el proyecto se supone que tiene como que alguna pregunta de investigación. Entonces se evalúa como estudiante de solicitud al doctorado, ¿no? Quiere hacer el doctorado. Y bueno, entran con el proyecto que tiene alguna cosa que se llama pregunta de investigación, que uno la evalúa y dice, bueno, va por ahí. Como ven, está muy informal. Si le aplicamos el requisito, esto no es así, pues no entraría nadie, ¿no? Entonces se está en formación, hizo una maestría en educación o en cualquier otra, pero bueno, más en educación, tiene esta historia, todo lo que dijiste, pero esta pregunta, bueno, ojalá que te la redefina porque está interesante, etc. Tiene cosas valiosas, en fin. Y bueno, se acepta, puede ser que de plano esté tan mal que digan, mejor haz otra maestría, algo así. Pero una vez que entran, bueno, entonces tienen que desarrollar el proyecto. Pero es redefinir todo. Y en la experiencia informal, no me pregunten si son mis saberes porque ni siquiera sé, las personas tardan hasta 1 año en definir el problema de investigación y están dándole, y luego me mandan 3 para que yo escoja. No, ¿cómo? Si quien va a investigar son ellos, no yo, ¿no? Y porque los estudiantes luego hacemos eso, ¿no? Me piden algo y damos 49 opciones porque son muy buenos, ¿no? Para que el otro escoja. Bueno, eso está curioso, pero bueno. No, tienen que ser ellos. Dijimos, si no quieres estudiar, nunca vas a estudiar. Si no quieres aprender, nunca vas a aprender. Ahora, quieres hacer la tesis, tienes que hacerla, ¿no? Si no quieres, pues estás mal porque no se va a poder, imposible, es imposible. Todo el estudiante va a andar navegando en los seminarios y, en fin, se va a divertir, pero no va a ser el proyecto. Bueno, se requiere eso. Ahora es a nivel de doctorado. A nivel de maestría, pues también hay alguna laxitud en cuanto a la precisión y la coherencia, etcétera, pero no se puede perder. No digamos licenciatura, que tiene otro plano, ¿no? Y además, los estudiantes nunca se han hecho, antes de presentarse a hacer una tesis de licenciatura, a plantearse una pregunta de investigación. Nunca.
Entonces es difícil que uno de repente se siente hoy y diga, aquí está. No. O sea, el instrumental cognitivo está adecuado a el instrumental de conocimiento. Y bueno, pues va con los efectos de que si quiero y le voy a entrar y no importa qué, cosas por el estilo, ¿no? Y no voy a decir, no, ya me lo van a rechazar, ya conozco a aquel profesor que dicen que quién sabe qué. Nunca va a querer. Entonces necesita querer. Pero bajo esas condiciones, en el nivel adecuado. Porque cuando uno ya hace un documento que es una investigación para publicar, lo primero que ven es la pregunta de investigación. Es lo primero que se ve. Si no está eso clarísimo, va a decir, no se publica. Porque se supone ahí que uno ya sabe eso y luego se lo rechaza. Es un problema, no es de que los estudiantes tengan que saberlo ahí, tienen que aprenderlo en el nivel licenciatura, maestría, doctorado, como está planteado en el sistema escolar, ¿no? Pero bueno, para eso está uno, para irlos ayudando, ¿no? Y bueno, pues uno tiene la paciencia, pues uno no está investigando, son ellos. Sí, pero yo creo que este tipo de trabajo es lo que les ayudaría, ¿no? Como Organizar ese asunto, claro. Organizar, ¿no? Porque yo creo que estas últimas puntos, ¿no? De tomar muestras, de justificar, etcétera, etcétera. Sí, o que ayuden a organizar a alguien que haga esto para esos propósitos docentes, le podría ayudar incluso a orientar al estudiante por dónde escoger qué estructuras, ¿no? Por ejemplo, estas 5 que estaban por ahí, bueno, ya está, vamos a suponer que ya es teoría. Bueno, ¿qué de eso querríamos preguntar? Para no ir muy lejos, o sea, ahí hay elementos posibles. No son eso, no te gusta, no lo sabes, pues entonces otros, en fin, ya es otro trabajo docente, ¿no? Pero la dificultad la tenemos todos. Todos. O sea, queremos someter un proyecto a CONACYT. Y bueno, pues también ahí dicen, bueno, ahí le llaman problema de investigación, está bien. Total es nombre, ¿no? Pero la idea es la misma. ¿Qué pongo? Porque luego uno pone el tema, o pone los propósitos, y ya están, son investigadores, ¿no? Ya no es el estudiante de licenciatura que tiene que titularse y su papá lo va a llevar a Disneylandia por eso, ¿no? Sino uno ya nadie lo lleva a Disneylandia. Bueno, pues muchas gracias por su tiempo y seguimos. Gracias.